Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el profesor Odilio Flores y le doy la bienvenida a un vídeo más de mi canal, de su canal Odilio Flores. Y en este caso, pues siguiendo con el curso completo de cálculo vectorial. Vamos ya con la clase número 26, que siempre le pido disculpas porque me voy adelantando a los temas porque llevamos el curso bien estructurado, pero debido a peticiones, sobre todo de los muchachos de la universidad del sur colombiana, algo así se llama, pues me han estado pidiendo algunos ejercicios, entonces por eso nos hemos estado adelantando. En esta clase número 26 vamos a ver un ejercicio sobre función escalar sobre superficie, o como dirían, ¿verdad? Integrales dobles sobre superficies. Es decir, vamos a evaluar la superficie en el espacio, superficies curvas en el espacio. Ok. Entonces, este es el ejercicio, calcular, ¿verdad? Esta superficie escalar cuya función es z cuadrado y nos dice que en este caso S, la superficie es la esfera unitaria, la esfera de radio 1, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Acuérdense que como esta expresión no es vectorial, por eso vamos a aplicar la fórmula para superficies sobre escalares. A eso se refiere el tema y casi siempre la mayor parte de los ejercicios pues toca parametrizar, pero en este caso, en este ejercicio, ya nos dan la parametrización. Nos dicen que x es igual al coseno de teta por el seno de phi y el seno de teta por el seno de phi. Le voy a decir phi, aunque este es el símbolo de conjunto vacío, pero tomando la simbología del ejercicio, entonces por efectos de práctica le voy a decir phi, aunque en realidad no es phi, es símbolo de conjunto vacío. Y z es igual al coseno de phi. Es muy importante, bueno, antes nos dicen que en este caso el intervalo de phi es de 0 a pi y el intervalo de teta, perdón, este es el de teta, y pi aquí, es de 0 a 2 pi. El intervalo de teta, que esto tiene una lógica dentro de lo que es la esfera. Dentro de lo que es la esfera. Fíjese bien, en el caso de z, puede ver, voy a hacerle una aclaración que en este caso, en esta gráfica, los ángulos están invertidos. Según el ejercicio que nos plantean, teta sería este ángulo y phi sería este otro ángulo, ¿verdad? Este es el ángulo longitudinal y este sería el ángulo azimutal. Entonces, tiene que tener en cuenta, ¿verdad? En este caso, si yo lo tomara de esta esfera, pues en este caso sería coseno de phi por seno de teta, ¿ok? Entonces puede ver usted que si este es phi, entonces este lado es el lado adyacente. ¿Cómo lo encontramos? Con el coseno. Entonces por eso z es igual a r, a lo que es el vector r del radio, por el coseno del ángulo que, como les digo, pues según el ejercicio fuera el ángulo phi. Entonces es muy importante que usted maneje estos ángulos que estamos hablando. El primero va a ser el ángulo azimutal, y el segundo sería el ángulo longitudinal, ¿verdad? Y debiera de ir R porque para encontrar eso se utiliza el radio R, pero para efectos del ejercicio pues lo simplificaron, porque en realidad esto sale de hacer estos cálculos en la esfera. Puede ver también que si calculáramos X, tendríamos que ver el coseno de este ángulo por el seno de este otro. Así se calcula. Y todo multiplicado por el radio, pero le repito, en este caso, el vector R, el vector radio, pues lo descartaron y no está incluido en la parametrización. Supongo yo que por cuestiones prácticas de ejercicio, porque al final el resultado sería R cuadrado factor D, ¿verdad? Factor D. Y como en este caso, la parametrización es en función de los ángulos teta y de phi, entonces el radio no es tan importante. Pero en realidad, para mí, debiese de ir, porque X es el coseno del ángulo azimutal por el seno del ángulo longitudinal, que es este, por el radio. En realidad así se calcula X. Y Y sería el seno del ángulo
azimutal por el seno del ángulo longitudinal por el radio y lo mismo z. Z sería igual el radio por el coseno del ángulo longitudinal. Ok. Ok, entonces un poquito ilustrado ahí sobre de dónde sale eso, pues vamos a empezar a operar. Esta es la función que quieren que resolvemos y pues se aplica esta fórmula. Una función, ¿verdad? Basada en un vector de dos componentes, de u y de b, que en este caso es u y b, pues en este caso será teta y será phi. ¿Verdad? Por el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales. Es lo que quiere decir esto, de las derivadas parciales. Y luego, lógicamente, por los diferenciales, que en este caso será por el diferencial de teta y el diferencial de phi. ¿Verdad? Que ya le digo que esa letra no se llama phi, es el símbolo de conjunto vacío. En realidad, no es una letra en sí del alfabeto griego. Ok, entonces recapitulando, aquí tenemos que x es igual al coseno de teta por el coseno de phi, y igual al seno de teta por el seno de phi, y aquí tenemos también que z es igual al coseno de phi. Muy importante tener eso y recordarle que en este caso phi, acuérdese que phi es el ángulo longitudinal, perdón, sí, longitudinal, y entonces ese ángulo va de 0 a pi, y en cambio el ángulo azimutal pues da los 360 grados, por eso teta va de 0 a 2 pi. Ok. Comenzamos para calcular este producto cruz, este producto vectorial de las derivadas parciales. Comenzamos primero la derivada de x respecto a teta, ¿verdad? Después la derivada de x respecto a phi. La derivada de y respecto a teta, bueno, las tres componentes hacerle sus derivadas. Entonces, si comenzamos, la derivada de x respecto a teta, este es x, vamos a derivar respecto a teta, la derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos seno de teta por coseno de phi. Aquí lo tenemos. Menos seno de teta por coseno de phi. Ok. La derivada de y siempre respecto al mismo teta, la derivada del seno es coseno. Entonces sería coseno de teta por coseno de teta, ¿verdad? Coseno de teta por coseno de teta. Ok. Y luego tenemos la derivada de z respecto a teta. Como aquí no existe teta, pues la derivada, ¿verdad? Lógicamente su derivada es 0. Ok. Luego vamos ahora con la derivada siempre en x, pero ya respecto a phi. Y respecto a phi, la derivada del coseno es menos seno. Entonces nos queda menos coseno de teta por seno de phi. O si quiere poner al inicio menos seno de phi por coseno de teta. El orden de los factores no altera el producto. Y luego tenemos la derivada de y respecto también a phi. La derivada del seno es el coseno, entonces nos queda seno de teta por coseno de phi, y la derivada de z respecto a phi, la derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí tenemos las tres derivadas y con los vectores i, j, k vamos a completar el determinante de 3 por 3 y vamos a calcularlo, ¿verdad? Vamos a calcularlo, aquí vuelvo a copiar lo que acabamos de calcular para ilustración suya. Ok. Aquí se lo planteo como generalmente se plantea en los textos utilizando a u, que en este caso puntual nos salió que u nos vale teta y v nos vale phi, ¿verdad? En otros casos son otros valores, son otras variables. Entonces aquí lo tenemos, siempre nos va a dar este resultado, ¿verdad? Y yo aquí le escribo el R porque como le menciono, en realidad debe ser multiplicado por el radio, pero nos vamos a centrar a lo que es el ejercicio que a ustedes les dejaron, jóvenes estudiantes. Entonces volvemos a copiar de nuevo y vamos a plantear ya el determinante, ya con los términos correctos. Miren, y JK, los componentes de los vectores, y lógicamente este es el componente en X, aquí lo tenemos, luego el componente en J es este, el componente en K es 0, aquí este sería coseno seno es aquí, no es coseno, es coseno, seno, y aquí sería seno, coseno, ¿verdad? Y aquí sería menos seno. Aquí hay un error que creo que desde la diapositiva anterior la vengo arrastrando. Ok, entonces aquí la tenemos, vamos a calcular el determinante.
Vamos a calcular el determinante. Acuérdese que para el vector y eliminamos la fila y eliminamos la columna, entonces nos queda este determinantito, le llamo yo así, de 2 por 2, y usted sabe que es igual, se multiplica la diagonal principal menos la otra diagonal. Entonces, si nosotros multiplicamos coseno, seno, coseno de teta, seno de phi, por menos seno de phi, entonces este coseno no le pasa nada y se multiplica seno de phi por menos seno de phi, que sería seno cuadrado de phi, es decir, coseno seno cuadrado de phi. Ahí tenemos multiplicada la primer diagonal menos, pero al ser este cero en un producto, al ser este producto cero, entonces nos queda así mismo, menos coseno de teta por el seno cuadrado de phi, y ya tenemos pues la primera, ¿verdad? Para el vector y. Ahora vamos para el vector j. Si eliminamos la fila y la columna, entonces nos queda esta, ¿verdad? Este con el cero, este y este con el menos seno. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos en cruz seno de teta, seno de phi por menos seno de phi. Entonces fíjense bien, esto lo vamos a multiplicar, nos quedaría seno cuadrado, ¿verdad? Pero como este es menos y este menos nos queda más. Pero acuérdense que siempre va un signo menos antes del componente del vector j. Entonces, ¿qué nos quedaría? Seno de teta por seno cuadrado de phi. Aquí lo tenemos. Por seno cuadrado de phi. Y acuérdense que si restamos, luego menos la otra diagonal, pero como también tiene que ver cero, entonces ahí nos queda. Ahora vamos con el k. Vamos con el k, fíjese bien. ¿Qué sucede con el K? Eliminamos la fila y eliminamos la columna, nos queda este determinante de 2 por 2. Y aquí sí, miren, menos seno de teta, seno de phi, seno de teta, coseno de phi. Entonces fíjense bien que aquí nos quedaría seno cuadrado de teta, seno de phi, coseno de phi. Es lo que tenemos. Seno cuadrado de teta, seno de phi, coseno de phi. Menos la otra, ¿verdad? Aquí no se puede anular, no se anula la otra diagonal que sería coseno cuadrado sería de teta, mire, y aquí coseno de phi, seno de phi, aquí lo tenemos. Ahí ya tenemos planteado, pero podemos ir haciendo algunos procesos algebraicos. Si nos fijamos en esta primera, si nos fijamos entre i y j, podemos ver que tenemos como factor común coseno de teta, seno cuadrado, menos seno cuadrado. Ok, entonces aquí podemos ver, nos quedaría menos coseno seno cuadrado de teta, menos, copiamos esto, a ver acá qué nos sucedió. Acá es donde estamos factorizando, porque fíjense bien, porque luego acuérdense que a este vector resultante, a este producto cruz, hay que calcularle el módulo, acuérdese que es el módulo que hay que calcular. Pero antes podemos hacer aquí esta operación. Puede ver usted aquí que coseno de phi, ¿verdad? En este K, coseno de phi, seno por coseno de phi, fíjese bien, seno de phi, coseno de phi, es factor de seno cuadrado, mire, y de coseno cuadrado. Entonces podemos generar ahí la identidad pitagórica y reducir, ¿verdad? Y simplificar. Entonces puede ver que podríamos colocar menos seno de phi, coseno de phi por seno cuadrado, ¿verdad? Y si lo soltamos aquí, entonces nos quedaría más coseno cuadrado. Entonces es lo que vamos buscando aquí, porque aquí usted ya sabe que esta identidad vale 1. Entonces, si seguimos reduciendo, entonces llegamos a esto, ¿verdad? Nos queda simplemente seno de phi, coseno de phi. Es lo que nos queda. Seno de phi, coseno de phi. Y ahora sí, las tres componentes le vamos a calcular el módulo. Acuérdese que un módulo se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. ¿Cuál es el componente en i? Aquí lo tenemos, menos coseno de teta, seno cuadrado de phi. Aquí está elevado al cuadrado más. ¿Cuál es el componente en j? Aquí lo tenemos, seno de teta seno cuadrado de phi, aquí lo tenemos elevado al cuadrado. Y luego el otro componente, ¿verdad? En el otro componente que nos quedó simplemente seno de phi por coseno de phi al cuadrado, porque esto vale 1,
¿verdad? Entonces nos quedó, en el componente K nos quedó simplemente menos seno de phi, coseno de phi, entonces ya está planteado el módulo, ¿verdad? Al cuadrado. Ok. Aquí lo tenemos nuevamente planteado y aquí pues lo vamos a desarrollar. Acuérdense que un menos al elevado al cuadrado se vuelve positivo, este coseno sería coseno cuadrado y este seno sería seno cuártico porque lo estamos elevando al cuadrado. Vamos con el otro, menos por menos es más, este sería seno al cuadrado y este como es seno cuadrado sería seno cuártico. Y acá también lo mismo, menos por menos es más, seno al cuadrado y aquí coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Entonces, puede ver usted aquí que podemos nosotros, mire, en estos dos primeros términos, si factorizamos a seno cuártico, nos va a quedar coseno cuadrado aquí y aquí seno cuadrado, entonces también podemos aplicar la identidad pitagórica. Entonces, el seno cuártico de phi es factor de, mire, es factor de qué? De seno cuadrado, esto más coseno cuadrado este otro. Y mire que, ¿verdad? Nos queda el mismo, ¿verdad? Nos queda el mismo. Y luego copiamos lo demás. Copiamos lo demás. Ok. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Verdad? ¿Qué nos queda? Como esto vale 1, nos queda simplemente raíz de seno cuártico de phi más seno cuadrado coseno cuadrado. Y si usted se fija, podemos aún factorizar seno cuadrado. Seno cuadrado está en este término y aquí también, porque está más bien cuártico. Entonces, nos quedaría seno cuadrado factor de seno cuadrado para este seno cuártico. Y acá más, ¿verdad? Si se nos simplifica el seno cuadrado y nos queda coseno cuadrado, entonces aquí tenemos otro 1, ¿verdad? Ahí tenemos planteada otra vez la identidad pitagórica que sabemos que vale 1, el seno cuadrado, más coseno cuadrado, ¿verdad? De cualquier ángulo vale 1. Entonces aquí tenemos ya factorizado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente que este módulo vale raíz de seno cuadrado de phi. Nos desapareció teta. Y sabemos usted que la raíz de seno cuadrado pues es simplemente seno. Seno de phi es ese módulo que andamos buscando. Aquí dice, aquí está el signo más, pero le hago la aclaración, es producto cruz. Es que en algunos textos, aunque son muy pocos, le hago la aclaración, usan este signo más, pero en realidad no lo ven como más, sino que lo ven como cruz. Pero lógicamente es mejor escribir, ¿verdad? El signo por, ¿verdad? Le hago esa aclaración, porque esto no es una suma de las derivadas, es el producto cruz de las derivadas parciales. Le hago esa aclaración porque aunque no creen, en algunos textos aparece en vez del por, ¿verdad? De la cruz, de la X, aparece el signo más y tiene el mismo significado. El significado, el signo que usted utilice es importante, pero no tanto. No. Lo más importante es qué representa ese signo. Ok, entonces si volvemos a la integral que nos plantean, tenemos aquí el ejercicio que nos plantean que resolvamos y espero que se acuerde que z era igual a coseno de phi. ¿Por qué lo salgo a colación? Porque aquí la función es z cuadrado y tenemos que parametrizar todo, ¿verdad? Entonces aquí sería, esta integral sería la función que aquí no le escribo, ¿verdad? F de R por U por B, por V, ¿verdad? Los componentes, aquí iría luego por el, el producto vectorial, elemental se le llama, ¿verdad? Que es el producto del determinante de las derivadas parciales. O sea, el producto cruz se encuentra con el determinante. En este caso, de sus derivadas parciales corresponde y luego por los diferenciales. Entonces, ¿qué sucede? Ya para integrar, espero que se acuerde que nos tocaba para phi de 0 a 2pi y para x de 0 a pi, ¿verdad? Para x de 0 a pi. Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Como aquí dice z cuadrado y z es coseno de phi, entonces es coseno cuadrado de phi, ¿verdad? Por la norma que acabamos de calcular y luego por las, ¿verdad? Las diferenciales respectivos, que en este caso es θ y phi. Ok, ahí lo tenemos planteado. Entonces, fíjese bien lo que le tenemos planteado aquí. Ya coseno cuadrado de phi, que es z, la función que nos dieron, por el seno que nos dio el módulo y luego por los diferenciales. Ya vamos ya sustituyendo. Entonces, fíjese bien, esta interna, ¿verdad? Esta interna
corresponde a teta. Vamos primero a integrar respecto a teta, pero como esto es respecto a phi, entonces lo vamos a considerar constante. Por eso lo sacamos del integral que vamos a hacer ahorita y simplemente nos queda la integral de 0 a 2pi de teta. Y por diferencial en teta, porque todavía nos falta la otra integral. Si usted quiere, puede pasar este diferencial acá antes y no hay ningún problema. El diferencial de phi lo puede pasar acá y es lo mismo. Entonces, fíjese bien que si integramos, primero esta parte que nos va a quedar, la integral de teta, pues es simplemente teta. Coseno de phi, seno de phi, porque se consideran constantes respecto a teta, van fuera para la otra integral que vamos a hacer. Y luego aquí lo planteo ya evaluado, ¿verdad? La integral de teta es teta. Y luego ya plantear evaluarlo de 2pi a 0. ¿Ok? De 2pi a 0. Ok, entonces aquí la tenemos. Si usted da 2pi, a teta lo sustituye por 2pi, pues yo evaluada le va a dar 2pi. Y si a teta lo sustituye por 0, pues sería 2pi menos 0, que es 2pi. Entonces, ¿qué nos queda? Esta parte por 2pi por el diferencial de phi, ¿verdad? Por 2pi, que lo podemos colocar como constante ahora fuera del integral. Y entonces lo que vamos a integrar ahora va a ser coseno cuadrado de phi por el seno de phi por su diferencial de phi. Y ahora de 0 a pi, ¿verdad? Las condiciones que nos dieron. Entonces, esta integral, ¿cuánto vale? Esta integral coseno cuadrado. Seno equivale negativo 1/3 de coseno cúbico de phi, en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay una tabla especial y si no, pues acuérdese que cuando a usted le aparece coseno y seno, entonces ahí estamos integrando, ahí puede haber una relación entre seno y coseno porque acuérdese las derivadas. Acuérdese que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Entonces usted puede jugar ahí. Entonces, pero cuando hay un producto, acuérdese que la regla de la cadena, además, ¿verdad? Además de calcular una derivada de la función, después se calcula la derivada del argumento. Se multiplica por la derivada del argumento. Entonces, como aquí hay una multiplicación, entonces, ¿cuál sería que tiene relación coseno y seno? Pues es simplemente coseno, ¿verdad? Entonces, aquí sería cúbico, porque acuérdese que si usted a coseno le da el valor de x, ¿cuál es la integral de x cuadrado? Sería x al cubo sobre 3, es decir, 1/3, ¿verdad? Entonces, acuérdese, entonces quiere decir que la integral sería 1/3 de coseno cúbico. Pero si estamos hablando del coseno, acuérdense que la derivada del coseno es el menos seno, entonces no sería positivo 1/3, sería negativo 1/3. Y fíjense bien, si nosotros integramos, derivamos a negativo 1/3 coseno cúbico, acuérdese que si usted lo hace lo puede resolver usted por sustitución, usted dice que coseno de phi es igual a u. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? 3 por u al cuadrado. Y 3 por menos 1/3 sería menos 1. Entonces le quedaría menos 1 u al cuadrado. Pero también tiene que multiplicarlo por u, por la regla de la cadena. Derivarlo por u. ¿Y cuál es la derivada de u? Es la derivada del coseno. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Pues es el seno, ¿verdad? Es el seno. Entonces ahí se lo expliqué. Y si no, pues como le repito, pues simplemente resuelva esta integral, ¿verdad? Por sustitución. Diga usted que u es igual al coseno de phi, y ahí usted lo va a encontrar. Y si tiene algún problema en esto, pues simplemente escríbalo ahí en la caja de comentarios y con gusto le puedo adjuntar, ¿verdad? Le puedo posteriormente resolver esta integral, ya paso a paso. Ahorita se lo explico con palabras. Ok, entonces ya tenemos planteado 2pi por menos 1/3, que por ser constante lo vamos a sacar por el coseno cúbico de phi elevado de 0 a pi. Correcto, de 0 a pi. Entonces, fíjese bien. Sería coseno cúbico de pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi? El coseno de pi vale menos 1. Y menos 1 al cubo también es menos 1. Y luego menos, como dice el teorema fundamental del cálculo, menos en el otro límite. Si yo escribo 0, ¿cuál es el coseno de 0? El coseno de 0 es 1. Y 1 al cubo también es 1. Entonces me queda menos 1, menos 1. ¿Y cuánto es menos 1 menos 1? Pues es menos 2.
Y acá tenía 2pi por menos un tercio, negativo 2pi tercios. Y luego aquí, como es un producto menos por menos es más, 2 por 2pi es 4pi sobre 3. Entonces ahí está la respuesta. 4pi tercios o 4 tercios de pi, como usted gusta, ¿verdad? Y ahí está pues ya resuelto su ejercicio paso a paso. Le pido que por favor estudie despacio este vídeo y si tiene algún comentario, algo que se me escapó por ahí, solo escriba lo que estoy listo para aclararle. Ha sido un placer, muchachos, Juan Soto, Leonardo, Alejandra, bueno, un montón que se me escapan los nombres. Muchísimas gracias por confiar en mí. Seguiremos en contacto. Gracias a ustedes, ya vamos por la clase número 26. Adelante, su patria, su familia, ustedes lo necesitan. Siéntase orgulloso, pero esfuércese. Y por favor, comparta este video para que le sirva mucho en el futuro, dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aunque se vuelvan las clases presenciales como antes, siempre usted va a necesitar estos apoyos o, ¿verdad? O sus condescendientes, sus paisanos, ¿verdad? Los futuros estudiantes. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.